Voy a invitarles que por favor abran sus Biblias. Seguimos estudiando en el Evangelio de Lucas y esta tarde vamos a estar estudiando el pasaje que se encuentra en el capítulo 8, versículos 1 hasta el 21. Es un pasaje bastante extenso, así que voy a recurrir de su ayuda para que me ayude a leer. Yo voy a leer del 1 al 3 y ustedes leen, por favor, del 4 hasta el 8. Después yo voy a seguir leyendo y ustedes leen del 16 al 18 y yo termino leyendo del 19 al 21. No se preocupen, yo les voy a recordar. Yo comienzo leyendo y ustedes leen del 4 al 8. Así que dice así, Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 21. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Ahora ustedes del 4 al 8. Juntándose y los que de cada ciudad venían a él les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue hollada, sale del cielo la comida. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora escuchen. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él les dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ustedes ahora, de 16 al 18. Ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Que nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene. Escuchen, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Oremos. Padre amado, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, agradecidos por tu palabra. Gracias
por la libertad que nos das de congregarnos en el nombre de Cristo, como un cuerpo que somos en Cristo. Gracias por la oportunidad que nos das de alabarte, de glorificar tu santo nombre. Y ahora gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo hable a nuestras mentes, hable a nuestros corazones, que estemos sensibles y receptivos, Señor, a lo que tú quieres enseñarnos esta tarde. Oro para que lo que aprendamos esta tarde, Señor, lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Queremos ser discípulos de Cristo, Padre amado. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Los niños pueden salir en este momento. Y mientras ellos salen, yo le voy a invitar a que si usted tiene su teléfono celular, por favor, pónganlo en silencio. No queremos que sea de distracción para usted mientras estamos estudiando la palabra del Señor. Como ustedes saben, yo por el momento acostumbro a no predicar más de media hora, así que por favor, por los siguientes 25 o 30 minutos, olvídese de lo que está afuera en el mundo y concéntrese en la palabra del Señor. Concéntrense en lo que el Señor va a hablar a sus vidas. Olvídese del trabajo, de los estudios por ahora. Incluso si tiene que ver a alguien más tarde, esté presente, esté aquí. Esté aquí. Son las 1:35 de la tarde. Tenemos tiempo. Y este pasaje es muy hermoso, es muy bello. Ustedes ya saben que estamos estudiando a través del Evangelio de Lucas. El domingo pasado el pastor Julio predicó de una mujer que vino a la casa donde él estaba con el fariseo y con sus cabellos ella lavó los pies de Jesús. Era una mujer que quería o estaba muy agradecida por lo que Jesús estaba haciendo. Y ella viene y con su cabello riega los pies de Jesús. Y Jesús salva a esta mujer. Jesús comparte cómo esta mujer está tan agradecida. Y él dice que al que mucho se le perdona, quizás tiene más gratitud, ¿no? Que a aquel que se le perdona poco y no muestra su gratitud. En esta tarde yo quiero llamar su atención a dos grupos de personas. Cuando Jesús predicaba el Evangelio del Reino de los Cielos, había una gran multitud que le seguía. La Biblia habla de que iban muchas personas. Y quizás dentro de ese grupo de personas había un grupo que le seguía por curiosidad. Ellos habían escuchado de que Jesús sacaba demonios, de que Jesús sanaba paralíticos, de que Jesús resucitaba a los muertos. Y estaba en la ciudad y ¿quién no va a querer ir a ver a Jesús? Quizás unos iban por curiosidad, otras personas dentro de la multitud iban porque quizás eran obligados a ir, los traían a la fuerza. Otros dentro de la multitud quizás venían porque no tenían nada más que hacer y Jesús en ese momento era una gran noticia, entonces querían estar ahí presentes. Pero hay otro grupo de personas que la Biblia menciona y este grupo de personas son aquellos seguidores que siguen a Jesús de cerca. Aquellos seguidores que dejan todo lo demás para servir a Jesús. Y lo interesante es que se habla de un grupo de 12 discípulos, hombres. 12 hombres que seguían a Jesús, que dejaron todo por seguirle a Él. Por un tiempo, ¿no? Pues acordemos que 3 años duró ese tiempo de ministerio de Jesús. Después de 3 años, Él va y muere en la cruz. Los discípulos siguen aquí. Pero lo interesante de este pasaje es que Lucas comparte también de que hay un grupo de mujeres que siguen a Jesús. Y este grupo de mujeres están dispuestas también a dejar muchas cosas de un lado para servir a Jesús. Entonces, mientras estudiamos este pasaje, recordemos el lema que siempre nos gusta dar al inicio, es de certidumbres en tiempos de incertidumbre. Certidumbre en tiempos de incertidumbre. Nosotros sabemos que muchas cosas cambian en nuestra vida, en nuestra generación, la moda cambia, a veces la sociedad cambia con las cosas que ellos valoran, muchas cosas van cambiando, la tecnología cambia y va mejorando, pero hay algo que permanece para siempre y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre, es la misma palabra hace miles de años atrás, es la misma palabra hoy. Y la palabra del Señor permanecerá para siempre. Entonces tengamos eso en mente mientras estudiamos este pasaje. La palabra del Señor permanece para siempre.
Algunos de ustedes tienen este aparato que llamamos teléfono y no sé si ustedes han tenido la experiencia de estar hablando con alguien y están platicando por un tiempo y de repente presienten de que la persona ya no está. Ustedes están aló, aló y la persona no contesta, ¿no? A veces pasa aquí en Burke, uno va manejando y de repente se corta la llamada. Eso le llaman zonas muertas, en donde no hay señal. Y lo que pasa es que uno ve el teléfono y ve que la llamada se cayó, y ¿qué es lo que hace? Vuelve a llamar a la persona y se da cuenta, ok, ahora ya sé en dónde fue que perdió la señal. Bueno, esto es lo que estaba pasando. A veces pasa así con el creyente o con la persona que escucha la palabra de Dios. Dios está hablando a su vida a través de sermones, Dios está hablando a su vida a través de predicación, Dios está hablando a su vida a través de personas que le comparten el evangelio en su casa, en su comunidad, en el trabajo, ahora hasta por anuncios del fútbol comparten el mensaje de Dios, comparten por todos lados, pero parece que no hay cobertura, parece que hay zonas muertas en la vida de algunas personas y no entienden la palabra de Dios o no escuchan la palabra de Dios. Y entonces Jesús viene y comparte una parábola. Él da la parábola al sembrador, que es como la conocemos, y él expone varios grupos de personas que simplemente escuchan la palabra del Señor, pero no la retienen. Y la realidad, hermanos, es que ese grupo de personas no solo es de aquel tiempo, ese grupo de personas no solo son aquellas personas o aquella multitud que están con Jesús en ese momento, sino que se aplica hoy en día en la actualidad. Muchas personas vienen y quieren aprender de Jesús por curiosidad. Muchas personas dicen, Jesús fue un gran maestro, quiero aprender de él. Jesús fue un gran líder, quiero aprender cómo ser un gran líder. Jesús fue un gran profeta, pero no dicen, Jesús es el Señor y Salvador de mi vida. La diferencia entre un discípulo y la multitud es que un discípulo dice, Jesús es el Señor y Salvador de mi vida y quiero seguirle, no importa el costo. La multitud por el otro lado ve de largo a Jesús y dice, yo quiero aprender de Jesús. Me gusta cómo él lideró, me gusta cómo él desafió a los fariseos, me encanta, él es mi héroe, pero lo quiero seguir a la distancia. Ahora pregúntese usted, ¿está simplemente escuchando o está obedeciendo y creciendo como un verdadero discípulo? Mientras estudiamos este pasaje, tenga en mente esa pregunta. 3 puntos son los que voy a compartir esta tarde y el punto número 1 es que los discípulos siguen a Jesús de cerca. Los discípulos siguen a Jesús de cerca. ¿Dónde vemos esto? Bueno, vayamos a Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Miren cómo dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y quiénes iban con él? Los 12 iban con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Sabemos también que había un grupo de mujeres que seguía a Jesús, lo seguían de cerca. Ellas habían sido de primera mano recibido del poder de Jesús. Ellas habían sido sanadas, una de demonios, otra que habla de que les seguía, quizás había visto un milagro de que Jesús había hecho en alguien que ya conocía, pero lo que demuestra este pasaje es que el ministerio de Jesús llega a todo tipo de personas. El ministerio de Jesús o el mensaje del evangelio llega a hombres como también a mujeres, llega a ricos como también llega a pobres, llega a personas poderosas como también llega a personas excluidas. La semana pasada estudiamos de esta mujer. En aquel tiempo las mujeres no eran valoradas, en aquel tiempo las mujeres eran excluidas de los círculos sociales. Pero lo interesante es que Lucas dice que Jesús no era así. Jesús era contracultural. Jesús dice, sí, tengo este grupo de hombres, de 12 que van a ser mis discípulos, pero también dejaré que las mujeres que no son valoradas en esa cultura, en ese contexto, me sirvan. Que las mujeres también nos sigan, que las mujeres también escuchen de mí, aprendan del reino de los cielos. El reino de los cielos, hermano, es para todo tipo de personas. Dentro de este grupo de mujeres estaba María Magdalena,
que había sido liberada de la opresión demoníaca y por lo tanto podemos pensar de que ella era una persona excluida de la sociedad. Estaba Joana, una mujer influyente, casada con un funcionario de alto rango. La Biblia dice que Joana era la esposa, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Entonces era alguien que estaba con Herodes. Y habla también de Susana, que probablemente fue una mujer de clase media que eligió usar sus recursos para la obra de Dios. El reino de Dios da la bienvenida a todos, sin importar su pasado, posición o estatus social. Dios llama a personas de todos los ámbitos de la vida a ser parte de su misión. Pero cuando Dios los llama, Él transforma a las personas. Él transforma a las personas. Un discípulo ha sido transformado por el Señor para seguirle. Aquellos que permanecen como multitud están todavía a distancia. Entonces recuerda, como punto número 1, un discípulo de Jesús le sigue a Él de cerca. Está escuchando de Él, aprendiendo de Él, hablando con Él. Un discípulo sigue a Jesús de cerca. El pasaje dice que Jesús le estaba enseñando a una gran multitud. Una gran multitud no es un indicador seguro de que todos están de acuerdo con lo que Jesús está enseñando. A veces vemos una gran multitud de personas que van a un concierto cristiano, pero no garantiza de que todas esas personas en el concierto aman a Jesús. Quizás están ahí por otros propósitos. A veces vemos que una gran multitud de personas va a un evento evangelístico, pero no garantiza que todas las personas en esa multitud van a seguir a Jesús. Pero piense de esta manera, cuando la palabra del Señor es expuesta, cuando Jesús está compartiendo su mensaje, podemos pensar y decir, qué bien, ojalá que esa persona cambie. Ese mensaje es aplicado para esta persona. Usted podría pensar así, pero yo le animo a que piense de esta manera. Cuando la palabra del Señor es expuesta, cuando Jesús habla, aplíquelo a sí mismo, aplíquelo a su vida. Qué bien que Dios está hablando a mi vida, que Dios está hablando a mi corazón, y Él está revelando aquello en mi vida que no he dejado, y Él me está dando una oportunidad más para cambiar. Jesús, Dios, hoy le está dando una oportunidad a usted para cambiar. Hoy le está dando una oportunidad para que le siga de cerca. Jesús, el Señor, hoy le está dando una oportunidad para que usted sea un verdadero discípulo de Él y no parte de la multitud. Jesús dice que Él quiere que seamos discípulos, discípulos que le siguen de cerca, discípulos que hablan con Él, discípulos que aprenden de Él. En este corto pasaje, el ejemplo que debemos seguir nosotros es el ejemplo de los 12 discípulos que están siguiendo a Jesús, pero también el ejemplo de estas mujeres que están siguiendo a Jesús de cerca. El ejemplo de estas mujeres que a pesar de vivir en una cultura en la que eran consideradas inferiores y a menudo excluidas del círculo social, Jesús les permite andar con ellos y servirles. Ellas seguían a Jesús de cerca. Le pregunto a usted, ¿está usted siguiendo a Jesús de cerca? ¿Está usted aprendiendo de Jesús? Es para usted. Punto número 2. Punto número 1, los discípulos siguen a Jesús de cerca. Si los discípulos siguen a Jesús de cerca, ¿qué pasa con la multitud? La multitud sigue a Jesús a la distancia. Número 2, los discípulos retienen la palabra, dan fruto y perseveran. Los discípulos retienen la palabra, dan fruto y perseveran. Luego Jesús comparte, como nosotros conocemos, la parábola del sembrador. Una historia terrenal, las parábolas son una historia terrenal que ilustra una verdad celestial. Y en los versículos 4 al 8 de Lucas capítulo 8, Jesús está ante la multitud y Él comparte esta parábola. Y luego Él explica la parábola. Cuando Jesús explica algo, hermano, no hay que darle vuelta al asunto. Simplemente lea lo que Jesús explica y aplícalo a su vida. La verdad es que uno lee cuando Jesús explica la parábola y no hay más que agregarle. Jesús fue el mejor y es el mejor teólogo que ha existido. Así que si Él lo explica, no hay más que buscar, aplíquelo a su vida. Pero Jesús comparte la parábola a la multitud.
Y él habla de que una semilla cae en diferentes tipos de suelo. Suelos duros, junto al camino, suelos pedregosos, suelos espinosos y un buen suelo. Ahora quizás los discípulos pensaron que entendían lo que Jesús estaba enseñando, pero le preguntaron por qué él está parado allí. Los discípulos escuchan la parábola del sembrador, y los discípulos no pierden el tiempo. Fíjense bien, el discípulo pregunta. El discípulo quiere asegurarse de que lo que escuchó es lo correcto. La multitud no. Ninguno de la multitud se atrevió, se molestó en preguntarle a Jesús, Jesús, ¿qué significa esa parábola? ¿Quién lo hizo? Los discípulos. Versículo 9 dice así. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? ¿Por qué? Porque ellos quieren retener la palabra del Señor. Ellos quieren asegurarse que lo que escucharon y lo que van a aplicar en su vida es lo correcto. El discípulo de Jesús retiene la palabra del Señor. El discípulo de Jesús es responsable de aprender lo que no sabe. Escuchen muy bien, a veces pensamos que no somos responsables de lo que no sabemos. No. Somos responsables de lo que sabemos y somos responsables de aprender lo que no sabemos. Somos responsables de aprender lo que no sabemos. Nosotros, no el pastor. Ustedes dirán, no, el pastor es responsable de enseñar. Sí, somos responsables de enseñarle, pero usted también es responsable de aprender lo que todavía no entiende y estudiar la palabra. Los discípulos vienen y le preguntan a Jesús, ¿puede explicarnos qué significa esa parábola? En esencia, Jesús les dice, claro, compartiré con ustedes lo que significa esta parábola, porque ustedes son los 12, los que yo he elegido, son mis discípulos, y serán bendecidos con los secretos del reino de Dios, pero estoy hablando en parábolas para que los verdaderos creyentes se destaquen de los incrédulos. Jesús dice, estoy hablando en parábolas para que los discípulos se destaquen entre la multitud. A la multitud escucha la palabra y no le interesa más que escuchar la palabra. Un discípulo de Jesús escucha la palabra y quiere aplicarla en su vida. Y cuando usted quiere aplicarlo en su vida, usted quiere asegurarse de que lo que escuchó es lo correcto, de que lo que escuchó es verdadero, de que lo que escuchó le va a ser beneficioso. Entonces, ¿qué es usted? ¿Usted es un discípulo de Jesús o es simplemente multitud? Jesús entonces explica lo que significa esta parábola. Vaya por favor a Lucas 8, capítulo 8, versículos 11 al 15. Lo vamos a leer nuevamente. Jesús lo resume muy bien. Jesús explica lo que significa y empieza diciendo esta parábola, Lucas 8, versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador no es Dios en la parábola, ¿no? El sembrador no es Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y luego él dice, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esos son tipos de suelo, pero también representan tipos de corazones del ser humano. Hay corazones dentro del ser humano, corazones duros, corazones insensibles. Que uno habla de Cristo a las personas y parece que la palabra no penetra en sus corazones. Ellos tienen un corazón duro. Jesucristo dice que la palabra está sobre sus corazones. Y es lamentable. ¿Y qué es lo que uno puede hacer por ellos? Orar. Orar para que el Señor convierta esos corazones de piedra en corazones de carne. Que la palabra de Dios pueda penetrar en sus corazones. Cuando el pastor al final del servicio, él a veces hace un llamado, los discípulos de Jesús, los cristianos, nosotros tenemos que orar en ese momento. Cuando el pastor está haciendo un llamado, orar para que el Señor convierta ese corazón de piedra en corazón de carne. Eso es lo que debemos estar haciendo. Cuando el pastor hace un llamado, cierre sus ojos y ore, Señor, que esa persona que está luchando por entregarse su vida, que lo haga en este momento. Libéralo, Señor. Porque hay un enemigo. Mire, y el enemigo no es la música, el enemigo no es la comida, el enemigo no es otra persona. Hay un enemigo espiritual que está luchando para que las personas no vengan a Cristo.
¿Qué le dice Jesús? Escuche bien. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene, ¿quién viene? El diablo. Y quita de su corazón la palabra. El diablo está luchando para que las personas no escuchen la palabra de Dios. Para que las personas no vengan a Cristo. Por eso es importante que nosotros oremos para que Dios libere a esas personas. Si hay personas con corazones duros es porque el diablo está llegando a sus vidas y quitando la palabra del Señor. Y luego Jesús dice, ellos no son mis discípulos, ellos son parte de la multitud. Ahora hay otro grupo de personas que también es parte de la multitud, y estos son en los que la semilla cae sobre la piedra o un corazón falso. Estos reciben la palabra con gozo, pero se apartan durante las pruebas porque no tienen raíces profundas. Dice su versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. No sé si usted ha visto plantas que empiezan a crecer en piedras. Viene una lluvia no tan fuerte y ¿qué pasa con la planta? Se va. ¿Por qué? Porque las raíces no pueden entrar en una roca. La palabra del Señor que llega a las personas que a veces toman una decisión por Cristo, pero lo hacen de una manera emocional, porque dice acá que lo reciben con gozo, pero estos no tienen raíces. Y al nomás venir un tiempo de prueba, una situación difícil, se olvidan de Dios y se van. Y nosotros conocemos de personas así. Conocemos de personas que por un tiempo vinieron, por un tiempo sirvieron al Señor, pero que ellos dijeron, ¿sabes qué? Ya no creo en Dios, renuncio a eso y me voy. Jesús dice, ellos son los que la palabra cayó en un corazón de piedra, corazón en donde la palabra no echó raíces. Y ellos son parte de la multitud. Son parte de la multitud. No son discípulos de Jesús. Ellos necesitan arrepentirse y venir a Jesús de verdad. Y luego Jesús dice, hay otro grupo de personas. El grupo de personas en donde la palabra crece entre espinos. Estos escuchan la palabra, pero se distraen con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Hay un grupo de personas que escuchan la palabra, se aceptan al Señor, se bautizan, vienen a la escuela dominical y parece que están encendidos, pero a medida pasa el tiempo como que se van apagando poco a poco. Y ya dejan de venir a la iglesia, empiezan a hacer otras cosas, dejan de orar, dejan de leer la palabra, y uno los ve haciendo cosas que como que no agradan al Señor. Y yo aplico lo mismo, en esta situación yo aplico lo mismo. Cada uno de nosotros vamos a estar delante de Dios un día. Usted ore para que el Señor transforme y cambie su vida. Y ore para que el Señor transforme y cambie la vida de las demás personas. No vamos a sentar a juzgar, mira cómo aquel hace, mira cómo se viste, mira cómo habla. Él está delante de Dios un día. Yo voy a estar delante de Dios un día. Tengo que motivarlo para que cambie. Orar es decirle la verdad, pero con compasión. Orar es decirle, mira, ese estilo de vida no te va a llevar a un buen destino. Hoy el Señor te está dando una oportunidad para que cambie. Jesús dice, hay un grupo de personas en la que la palabra cayó entre espinos, versículo 14. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Saben que lo que a menudo pasa con las cosas buenas que Dios ha creado, como por ejemplo el trabajo, Dios nos dio la oportunidad de trabajar, es que a veces el ser humano corrompe eso. Nosotros corrompemos las cosas. Dios lo da, dice Dios es bueno, pero uno viene y lo corrompe. Dios dice que hay que descansar, pero no, si yo dejo de trabajar, dejo de hacer dinero. Entonces, ¿qué hago? Trabajo los 7 días, 15 horas al día si puedo, para hacer más dinero, porque necesito hacer dinero. Pero ¿a costo de qué? ¿A costo de tu relación con Dios? ¿A costo de tu relación con tu familia? A veces nos volvemos locos pensando que haciendo más dinero seremos más felices. No es cierto. No es cierto. A veces nos volvemos locos pensando que con más educación seremos más felices. Tampoco es cierto.
Hay que pedirle a Dios sabiduría. Hay que seguir los mandamientos de Dios. Dios dice que es bueno trabajar, pero ¿qué también dice Él? Hay que descansar. Dios creó el día de descanso también. Hay que descansar, hay que recuperar fuerza, hay que apartar tiempo todos los días para estar con el Señor, con sus familias. Y también hay que trabajar. Pero no pongamos eso como nuestra prioridad, como nuestro afán. Hay otras cosas que Dios creó también que son buenas, pero que a veces el ser humano las corrompe. Y esta tierra en donde la palabra llega y parece que está dando fruto, porque uno ve que esas personas están involucradas en el ministerio, uno se da cuenta que esa persona está luchando con algo constantemente. Y todos luchamos, créanme, yo todos los días que me levanto lucho con algo y tengo que pedir al Señor que me ayude a sobrepasar las tentaciones y las pruebas y todo. Pero si usted constantemente está siendo derrotado, constantemente está haciendo el mal, algo anda mal. Algo anda mal. Debemos pedirle al Señor, examíname, oh Dios. Como dijo David, examíname, Señor. Y ve lo que hay en mí. Y cámbiame. Y hay que hacerlo. Dejar que esas espinas, esos afanes de la vida, riqueza, los placeres de la vida, no tomen prioridad en mí, sino que sea el Señor y su reino. Que Él lo haga. Lamentablemente, estas personas que reciben la palabra y crecen entre espinos, dicen que ellos no llevan fruto. Y así es como nos damos cuenta, no llevan fruto. Sus vidas son un desastre. Cristianos y su vida es un desastre, como que algo anda mal. Ahora, no confunda, no estoy diciendo que el creyente no pasa por pruebas, no pasa por tribulaciones, no pasa por momentos difíciles, todos los pasamos, pero el verdadero creyente busca honrar a Dios en cada fase de su vida. En cada etapa de su vida, si estás pasando por el valle de sombra de muerte, busca honrar a Dios. Si estás en la cima de la montaña, busca honrar a Dios. En cada etapa de su vida, el discípulo de Cristo busca honrar a Dios. Pero aquel que crece y le pone más interés a los afanes de la vida, en cada etapa de su vida busca glorificarse a sí mismo. Y hay que tener cuidado. Ahora Jesús dice también que está la que cayó en buena tierra. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen, escuchen bien la palabra, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La palabra de Dios, recuerden, la semilla es la palabra de Dios. La semilla que cayó en buena tierra, ellos retienen la palabra. Quiere decir que la estudian y tratan de entenderla, le piden a Dios discernimiento, quieren entender lo que significa. Y dan fruto. Y dan fruto con perseverancia a lo largo de su vida. Cuando escuchan la palabra perseverancia, piensen a lo largo de su vida. No por un tiempo solamente, no por un año, no, es a lo largo de su vida. Esa persona que cayó la palabra en buena tierra, continúa dando fruto a lo largo de su vida, a lo largo de su vida, a lo largo de su vida. Y esta persona a veces pensamos, es aquella persona, es aquella persona, es aquella persona. No, esa persona es usted. Usted, Dios lo ama, Dios lo creó, Dios ama a todas las personas. Y Jesús llamó a hombres, mujeres, ricos, pobres, poderosos, excluidos, a usted y a mí. Nos llamó para servirle, para seguirle, para aprender de Él y ser sus discípulos. Es alentador, debo decir esto, es alentador que lo que logra el cambio en las personas es la palabra del Señor, no el sembrador. El sembrador es usted y yo. Nosotros vamos y regamos las semillas, regamos la palabra del Señor en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, pero la eficacia en sí está en la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que transforma las vidas. Y eso es alentador. Es alentador porque usted no cambia a las personas, es Dios quien cambia a las personas. Pero sí tenemos el privilegio de regar la semilla, de plantar esa semilla, de ir y compartir el Evangelio con las demás personas. El poder para cambiar la vida no reside en el que habla, sino en la semilla. La semilla es la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que cambia vidas. Si realmente creemos que la semilla es la palabra de Dios, entonces se reflejará en nuestra adoración. Pasaremos
mucho tiempo compartiendo o exponiendo la palabra de Dios. ¿Realmente creemos eso? Si lo hacemos, entonces la palabra de Dios se manifestará a través de nosotros. Y por último, recuerden, punto número 1 es que los discípulos sigan a Jesús de cerca. Punto número 2, los discípulos, ¿qué hacen el punto número 2? Los discípulos retienen la palabra, dan fruto y perseveran. Y el punto número 3 es que los discípulos manifiestan a Jesús a través de sus vidas. Ahora, en esta parte final pasa algo muy interesante, porque está involucrada la familia de Jesús. Y nótese que la familia de Jesús no está cercano a Él, ellos no están ahí cerca de Él. Es más, ni siquiera están en el grupo de la multitud. Dice que ellos están afuera de la multitud. Y ellos quieren ver a Jesús y mandan, me imagino, un mensajero y dice, tu familia desea verte. Y Jesús luego va a hacer algo que quizás parezca radical para nosotros, pero es cuestión de prioridades, es cuestión de entender el reino de los cielos. Y lo vamos a estudiar. Entonces Jesús continúa con la parábola usando la ilustración de una lámpara. Ustedes ven a nuestro alrededor, tenemos estas lámparas. Y piense, use su imaginación, piense por un momento que estas lámparas, en vez de estar ahí arriba, estuvieran en el suelo. ¿Qué pasaría? Si estas lámparas estuvieran en el suelo, no estarían haciendo la función correcta. Si usted en su casa quita el bombillo que tiene en su casa y lo pone en el suelo o lo esconde bajo una mesa, no estaría haciendo la función por la que fue hecho. Y usted diría, pero qué simple es eso de entender. Bueno, es que es simple de entender. No hay nada complicado en eso. El problema es que no lo hacemos. Vamos a ver por qué. Jesús dice en el versículo 16, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad. Cuando dice mirad hay que poner mucha atención. Mirad, pues, cómo oís. Porque a todo aquel que tiene se le dará, y a todo aquel que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Los discípulos de Jesús manifiestan a Jesús a través de sus vidas. Nosotros hemos recibido la verdad. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que viniera a mí no vivirá en tinieblas. Usted y yo conocemos la verdad, conocemos la luz del mundo. Este mundo, mire, si usted ve la historia de la humanidad y usted se va 300 años atrás, hubieron guerras, hubieron pandemias, hubieron problemas sociales, y usted se va 200 años atrás, 100 años atrás, en la actualidad. Este mundo todo el tiempo ha estado convulsionado. Y va a estar así hasta que Cristo venga, porque en este mundo no hay una paz verdadera. Jesucristo es la paz verdadera. Pero en la medida que ponemos, nosotros queremos traer el reino de los cielos a este mundo, ¿no? Y el problema es que siempre va a haber cosas en este mundo, siempre van a haber cosas. Por eso nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor, más que en las cosas de este mundo. Nuestra fe tiene que estar puesta, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, más que en los líderes de este mundo. Y Jesús dice, ustedes han recibido la luz del mundo en sus corazones. Ustedes conocen la verdad. Ustedes son mis discípulos. ¿Qué tienen que hacer con eso? Pónganlo en lo más alto de sus casas. Pónganlo como prioridad en sus vidas. Que los demás conozcan la luz, que los demás conozcan la verdad, que los demás conozcan de mí que he transformado sus vidas. Pero ¿qué hacen? Lo escondemos. ¿Qué hacemos? Lo ponemos debajo de una mesa. Cuando no hablamos de Cristo, cuando no testificamos de Él, estamos poniendo esa luz que debería estar así, abajo, escondida. Y Él dice, eso lo hace la multitud. Eso no lo hace un discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús pone la luz en lo más alto de su vida, como lo más importante de su vida. Los verdaderos discípulos no ocultan la verdad que han recibido, permiten que la palabra de Dios ilumine sus vidas, y a su vez hacen brillar esa luz para los demás. Jesús enfatiza la importancia del crecimiento espiritual cuando dice, por lo tanto, considera cuidadosamente cómo escuchas.
Al que tiene se le dará más y al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. A veces escuchamos algo y no entendemos la idea completa. ¿Qué tenemos que hacer? Como un buen discípulo de Jesús, preguntar. Preguntar, ¿qué significa esto? Pero no preguntamos. ¿Por qué? Porque ya no nos interesa o nos deja de interesar. Y nos vamos con esa media idea. Y si nos vamos con una media idea, no la vamos a aplicar en nuestra vida. Tenemos que salir de dudas para aplicar algo en nuestra vida. Entonces, si tenemos preguntas, si no entendemos algo, preguntemos. Indaguemos en la palabra del Señor. Hagámoslo, pregunten al pastor, pero también ustedes indaguen, estudien la palabra, lean el contexto para entender completamente la idea. El crecimiento ocurre cuando escuchamos atentamente y respondemos obedientemente a la palabra de Dios. El discipulado requiere alimento espiritual constante a través de lectura diaria de la Biblia y oración. Sea intencional al escuchar y entender la verdad de Dios. La palabra intencional es muy importante porque a veces somos intencionales en unas cosas, pero cuando se refiere a Dios, ¿cómo caiga? No, sea intencional. Estudie la Biblia con propósito, ¿no? Estudie y lea todo el libro completo. No vale empezar leyendo un libro acá y luego se va a saltar a otro lado y luego a otro. No. Sea intencional cuando usted estudia la palabra de Dios. Compañerismo con otros creyentes y obviamente aplicar la verdad del Señor en mi vida. Ahora los discípulos, ya para terminar, los discípulos viven la palabra. En la sección final de este pasaje, la madre y los hermanos de Jesús vienen a verlo, pero Jesús responde con una declaración profunda. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Estaban aquí ellos siguiendo a Jesús de cerca? ¿Dónde estaban? Miren qué dice la palabra. 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. No podían llegar a él porque había una gran multitud de personas. Pero en primer lugar, ¿dónde estaban? No sé dónde estaban, pero no estaban cerca de Jesús. Jesús redefine la familia en términos de obediencia espiritual. Los verdaderos discípulos son aquellos que no solo escuchan, sino que también viven la palabra. El discipulado no se trata de proximidad a Jesús, sino se trata de obediencia a Jesús. Téngalo muy bien grabado en su mente. Claro, yo animo a que usted venga todos los domingos a la iglesia, aprenda la palabra del Señor, pero con venir todos los domingos a la iglesia, hermanos, no somos salvos. Somos salvos aceptando a Jesús en nuestro corazón y damos frutos obedeciéndole a Él. Obedeciéndole a Él en la iglesia y fuera de la iglesia, en todo tiempo. Somos discípulos de Cristo. Como discípulos de Cristo, debemos obedecerle en todo momento. Debemos ser intencionales al momento de compartir la palabra del Señor. Debemos compartir la luz que transformó nuestra vida con otras personas que están a nuestro alrededor. Hay un término que se llama misional. Usted tiene que ser misional. Todo el tiempo usted tiene que andar con esa misión en su mente, de compartir el evangelio con esa persona. Y claro, quizás no es lo primero que usted va a compartir con aquella persona, pero usted está orando por esa persona, le comparte, le sirve, y llegará el momento en el que usted va a poder compartir libremente el mensaje de Cristo. Y aquella persona puede venir a los pies de Cristo. Y si no, siga orando para que Dios tenga misericordia. La pregunta para usted es, ¿está usted siendo misional, declarando a otros la palabra que ha escuchado? Todos somos personas con una bolsa de semillas, sembrando la semilla del Evangelio. Y recuerde que el resultado es la palabra de Dios la que va a cambiar la vida, no es usted. Usted comparte el mensaje de Dios y déjele a las consecuencias. En conclusión, el discipulado es para toda la vida. Jesús quiere que nosotros seamos discípulos de Él y no simplemente parte de una multitud que le escucha. El discipulado es un viaje, es un estilo de vida en el cual usted escucha del Señor constantemente, le obedece al Señor constantemente y crece en el Señor constantemente. El discipulado no es una clase que usted va a tomar por 5 semanas. Si bien es cierto que hacemos eso y es bueno,
El discipulado es un estilo de vida. Que usted aprende, escucha de Jesús, obedece a Jesús y crece constantemente hasta que el Señor lo llama al cielo. Dietrich Bonhoeffer, alguien que habló mucho del discipulado, él dice que el discipulado no se trata solo de asistir a la iglesia y memorizar versículos, ni tampoco se trata de ser un cristiano que trata de evitar cuidadosamente el pecado. Escuche bien, trata de evitar cuidadosamente el pecado, sino que se trata en hacer la voluntad de Dios activamente y con valentía. Con valentía es importante porque a veces si me conviene yo hago la voluntad de Dios, pero si no me conviene no hago la voluntad de Dios. Cuando Jesús responde al mensajero, él dice, mira, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. A mi mente, y he compartido con ustedes, hay por lo menos una persona en nuestra iglesia, él no es de la congregación hispana, y que él se convirtió al cristianismo. Él es creyente, él es cristiano, y sus padres le dijeron, si tú te vuelves cristiano, ya no eres parte de nuestra familia. Y él dijo, lo siento, yo los amo a ustedes, pero amo más al Señor. Y él viene constantemente todos los domingos a la iglesia. Él está estudiando en el seminario, no sé, para misionero tal vez, pero la cuestión es que él prácticamente rompió lazos con su familia por amor a Cristo. Ahora, la familia se lo impuso, no fue él que dijo, ya no soy parte, no, él quiere, ama a su familia. Pero la familia le dijo, si tú sigues a Cristo, ya no tienes nada que ver con nosotros. Hay momentos en donde tenemos que tomar esa decisión. La mayoría de nosotros, yo sospecho que no llegamos a ese extremo en donde nuestra familia nos da la espalda por seguir a Cristo. Somos bien bendecidos, pero hay otros momentos en donde sí tendremos que ser valientes y decir que somos seguidores de Cristo. Y más que decir, demostrar que somos seguidores de Cristo. Hoy yo te animo a que evalúes en qué punto de este viaje te encuentras o qué tipo de tierra tú consideras que tú tienes en tu corazón. ¿Estás verdaderamente escuchando, obedeciendo y creciendo como un discípulo de Jesús? ¿O eres parte de la multitud? Pidamos al Espíritu Santo que ablande en nuestros corazones y cultive la buena tierra donde su palabra pueda echar raíces profundas y producir frutos duraderos. Así que, por favor, puestos de pie. Mi oración es que todos aquí, seamos discípulos de Cristo. Seamos discípulos que le siguen a Él de cerca, que seamos discípulos que retienen su palabra, que damos frutos y perseveramos, que seamos discípulos que manifestamos a través de nuestra vida que Jesús vive en nosotros. Oremos. Señor, en esta tarde te agradecemos por tu palabra. A veces somos muy complacientes, Señor, porque vivimos en un país en el cual ser creyente, ser cristiano, no cuesta mucho en el sentido de que no somos perseguidos físicamente. Quizás habrán otros tipos de persecución en este país, pero sabemos de creyentes en otros países en donde si ellos dicen que son cristianos, creyentes, los envían a la cárcel, son torturados, su familia los abandonan. Y oramos por ellos, Padre, para que tú tengas misericordia de ellos, para que tú los fortalezcas en donde ellos estén. Pero al mismo tiempo, Señor, oramos por nosotros que estamos acá en este país, Señor. Tú conoces la situación de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestros corazones y nuestros pensamientos. Padre, nuestra oración es que nuestro corazón sea un corazón con buena tierra. Un corazón en donde tu palabra sea retenida y tu palabra eche raíces y tu palabra, Señor, pueda ser manifestada a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras. Mi oración es que todos los que estamos aquí, Señor, podamos ser discípulos de Jesús, que amemos a Jesús, que sigamos los pasos de Jesús, que aprendamos de Jesús, que no nos conformemos con lo que nos comparten el domingo,
que no nos conformemos quizás con los que nos comparten durante la semana, sino que cada uno de nosotros busquemos aprender más de ti, Señor, estudiar tu palabra y de esta manera ser un discípulo tuyo. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en cada momento. Y aún en estos tiempos de incertidumbre migratoria, en donde muchas personas, Señor, piensan en el futuro y quizás no un futuro alentador, Señor, nuestra oración es que tú alientes sus vidas, alientes sus corazones, que ellos puedan sentir tu presencia, Señor. Y que al final del día tú estás en control de todas las cosas. Tú eres Rey eternamente. Que ellos puedan poner su confianza, Señor, en ti y en tu palabra y en Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y sabemos que tú nos continuarás ayudando, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.